MB15. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Abels, rector del Seminario Abierto, y esta es la lección número 15 de la materia Mundo Bíblico, cuyo tema es actividades diarias y vestuario. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. Programa diario de actividades. Levantarse temprano. Referente a la hora de levantarse de la cama, un escritor ha descrito el asunto así: el hábito de levantarse temprano es general en Palestina. El clima lo hace una necesidad la mayor parte del año, siendo tal el calor que los trabajos pesados son opresivos una hora después de la del sol. Al amanecer los trabajadores van al desempeño de sus obligaciones, y los viajeros temprano emprenden su camino. Muchos pasajes bíblicos indican la costumbre de levantarse temprano que se practicaba en aquellos días. El libro del Génesis menciona una ocasión en que Abraham se levantó muy de la mañana, Génesis 22:3. El libro del Éxodo nos dice que Moisés se levantó temprano, Éxodo 34:4. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Job levantábase de mañana, Job 1:5. De las gentes que deseaban oír las enseñanzas de Cristo, dice Lucas, y todo el pueblo venía por la mañana, para oírle en el templo, Lucas 21:38. Y Marcos dice de Jesús, y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba, Marcos 1:35. Otros ejemplos de levantarse temprano en tiempo de las Escrituras podrían citarse. Las mujeres muelen el grano. El primer sonido que alegra el oído temprano en la mañana en muchos pueblos palestinos es el de la molienda del grano. Actualmente, como en los años antiguos, muchas de estas gentes usan molino de mano con este propósito. Un viajero que pasa frente a estos hogares humildes oye el ruido del molino de mano en la mañana y en la tarde. Este ruido de la molienda no es precisamente musical, pero así a muchos les gusta dormirse oyéndolo. En la mente de las personas que viven en el Oriente, este ruido lo asocian con el hogar, el confort y la abundancia. Las mujeres son quienes hacen esta tarea, principalmente temprano por las mañanas, requiriéndose algunas veces trabajar hasta el mediodía para terminarlo. Cuando Jeremías lanzó juicio sobre Israel por sus pecados, dijo con referencia a lo que Dios quería de ella: y haré que perezca de entre ellos voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz desposada, ruido de muelas, Jeremías 25:2.10. De esto puede inferirse que el ruido de estos molinos de mano es una indicación de actividad y vida, y su ausencia puede ser signo de suma desolación. Las referencias bíblicas a los molinos de mano son fieles a las costumbres orientales. El trabajo es de los sirvientes si acaso la familia dispone de ellos; si no, las mujeres lo ejecutan, porque los hombres lo consideran muy humilde, y ellos no ejecutan tareas serviles. La parte del juicio sobre Israel es la destrucción de Jerusalén por el enemigo. Llevaron los mozos a moler, Lamentaciones 5:13. Y los filisteos castigaron a Sansón de esa manera, porque se dice de él, que moliese en la cárcel, Jueces 16:21. Aun cuando hay molinos de mano sencillos para usarlos una sola persona, es común que dos mujeres trabajen en uno juntas. El molino está compuesto de dos piedras de 45 a 60 centímetros de diámetro. Las mujeres se sientan a él poniéndose la una frente a la otra. La piedra superior se mueve sobre la inferior impulsada por una manija que es alada alternativamente y empujada. Este es el proceso que se sigue, según Anice Haddad, en Palestine Speaks. La piedra superior da vueltas en derredor de un pivote de madera en el centro de la de abajo. El agujero de la piedra superior para el pivote está en forma de embudo para recibir el maíz, el que es puesto por ambas mujeres dentro, según se requiere. La harina que va saliendo de entre las piedras se recoge en una piel de oveja puesta bajo el molino. Job habla de un corazón fuerte como una piedra, y fuerte como la muela de abajo, Job 41:24. El Dr. Thompson dice que la piedra inferior del molino no siempre es más dura que la superior, pero él ha visto la muela hecha de una lija muy compacta y gruesa, mientras que la piedra superior era de lava, sin duda, porque siendo muy ligera, es más fácil hacerla girar en derredor con la mano. Tiempo para las comidas.
Las comidas no siempre se sirven al mismo tiempo en el Oriente, y la naturaleza de las comidas varía en las diferentes regiones. Este mismo fue igual en los tiempos bíblicos. En general debe de ser que los hebreos daban solamente dos comidas, el almuerzo y comida. La hora para el almuerzo varía desde temprano en la mañana hasta el mediodía. Jesús les sirvió el almuerzo a un grupo de pescadores hambrientos temprano en la mañana, Juan 21, 12. Al comentar las negligencias de los guardas del rey Eglón, Josefo el historiador judío dice, era tiempo de verano, mediodía, cuando los guardas no estaban en su puesto, tanto el calor, como porque habían ido a comer. Se llama la atención al hecho de que la palabra que Josefo usa por comida es una palabra que quiere decir almuerzo como se usa en el Nuevo Testamento. Se desprende de esto que el historiador judío da a entender que algunas veces el almuerzo se servía tan tarde como al mediodía, en tiempo. Sin duda que con frecuencia se servía al mediodía. En la parábola del casamiento del hijo del rey, el mensaje se envió a los invitados, he aquí, mi comida he aparejado, Mateo 22, 4. La de bodas sería semejante a la comida de bodas inglesa. Jesús menciona las dos comidas de los judíos en una exhortación hecha a su hospedador, cuando haces comida o cena, Lucas 14. La comida de la tarde en muchos casos es la principal, pero siempre, todo dependía de la naturaleza y lugar de trabajo de hombres. La costumbre en algunas ciudades modernas de almuerzo entre las 9 y las 12, y la comida por la tarde, corresponden a las dos comidas de los judíos en tiempos bíblicos. Fabricación de telas y hechuras de vestidos. Las mujeres judías fabricaban las telas para la familia. La lana que usaban se obtenía de los rebaños. Tenía que hilarse sin el uso de telares modernos. Referente a este proceso, el libro de los Proverbios en su tributo a la madre ideal lo describe así, aplicó sus manos al uso, y sus manos tomaran la rueca, Proverbios 31, 19. Los antiguos egipcios y babilonios eran expertos en tejer, tenían grandes telares, pero la mayoría del pueblo común palestino usaba telares muy primitivos, y el proceso de tejido era de necesidad, era lento y tedioso. Por supuesto que no había máquinas de coser o agujas de acero. Las agujas eran muy toscas y hechas de bronce, y algunas veces de astillas de hueso que se afilaban de un extremo y con un agujero en el otro. Se dice que actualmente la mayor parte del hilado en Siria es hecho por mujeres ancianas. Da ocasión a las tejedoras de unirse. Así ellas hilan mientras platican, y algunas veces mientras comen en un modo informal. Cuando dice la Escritura, aplicó sus manos al uso, y sus manos tomaron la rueca, Proverbios 31, 19, es lo mismo que decir, ella nunca está ociosa, o como dirían los sirios, su uso nunca está fuera de sus manos. Lavado de telas. Las mujeres árabes, al lavar su ropa actualmente, van a los manantiales, corrientes de agua, piscinas o canales de riego. Sumergen su ropa, luego la sacan poniéndola sobre piedras planas, las cuales abundan en Palestina, la golpean con una cachiporra de medio metro de largo. Acarrean el agua en recipiente de piel de cabra y tienen una vasija para enjuagar la ropa. ¿Qué proceso se usó en tiempos de David? Seguramente indica en su oración de su salmo penitencial, lávame más de mi maldad, Salmo 51, 2. Este cuadro viene del proceso del lavado de la ropa. Alejandro Claren dice a este respecto, la palabra empleada es significativa, probablemente quiere decir lavar amasando y golpeando, no simplemente enjuagando. El salmista está listo a someterse a una disciplina dolorosa, con objeto de ser limpiado. Lávame, golpéame, hóllame, golpéame con malletes, arrójame contra las piedras, haz conmigo cualquier cosa, si acaso estas sucias manchas son quitadas de los tejidos de mi alma. El jabón que se usaba para lavar está muy claro en las Escrituras. La palabra se encuentra en las traducciones comunes de libros de Jeremías y Malaquías, Jeremías 2, 22 y Malaquías 3, 2. Este jabón era indudablemente un alcalí vegetal. Job dijo, aunque me lave aguas de nieve, y limpie mis manos con la misma limpieza, 9, 30. Este era un alcalí vegetal. Hay en la Biblia dos referencias al alcalí mineral, el que era llamado nitrato, Proverbios 25, 22, 22.
Esto era probablemente el natrón tan ampliamente usado en Egipto. Las niñas cuidan el ganado. Entre los árabes beduinos, donde los camellos requieren la atención de los hombres, la tarea de cuidar las cabras es asignada a jóvenes de la casa. Estas pastorcitas algunas veces tienen dificultades para dar agua a sus ganados, si acaso los pastores de los rebaños de camellos vienen en uno de sus períodos de 5 días de pasto sin agua. Las mujeres no son consideradas, a pesar de su sexo, por estos hombres. La historia sagrada nos relata cómo Moisés protegió a las hijas de Jetro cuando ellas buscaban una oportunidad dar agua a sus ganados. Una de estas hijas vino a ser después esposa de Moisés, Éxodo 2, 15 a 21. La siesta del mediodía. Durante la temporada del verano en Palestina, el tiempo de calor máximo es al mediodía, de las 12 a las 3 de la tarde. Hay cesación de la mayor parte de las actividades durante ese tiempo en muchas partes de la tierra. Descansan en sus casas o donde pueden encontrar un lugar apropiado. Las lavanderías y las tiendas por lo regular cierran sus puertas durante esas horas. En el Antiguo Testamento era común este descanso al mediodía. El Génesis nos cuenta que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, Génesis 18, 1. El hijo de Isboset estaba durmiendo al mediodía, el cual está durmiendo en su cámara la siesta, segundo Samuel 4, 5. Y cuando Saúl entró en la cueva donde David y sus hombres habían sido localizados, él sin duda lo hizo para dormir su siesta del mediodía. Entró Saúl en ella a cubrir sus pies, primero Samuel 24, 4. Conversación diaria. Usar el nombre de Dios en la conversación. En las tierras anglosajonas raramente se menciona el nombre de Dios en las conversaciones diarias, excepto por los profanos. Pero entre los árabes de las tierras bíblicas, el nombre de Dios constantemente está en los labios de aquella gente. Una persona asombrada exclamará más allá, es decir, lo que ha hecho Dios, que es la misma expresión usada hace siglos por Balaam, Números 23, 23. Si a un hombre se le pregunta si espera hacer cierta cosa, contestará, si Dios quiere. Esta es la clase de contestación que recomienda Santiago en su epístola, Santiago 4, 1. Si se pone a un niño en tal forma que usted pueda admirarlo, la abuela dirá, he aquí, la dádiva de Dios, palabras reminiscentes de la declaración del salmista, he aquí, heredad de Jehová son los hijos. 05, Salmo 127, 3. Cuando un agricultor saluda a sus trabajadores les dice, Dios sea con ustedes. Ellos contestarán, Dios lo bendiga. Estos son algunos de los saludos usados hace siglos cuando Booz se acercó a sus trabajadores. Ruth 2, 4. Esas pías expresiones, por supuesto, pueden usarse tan frecuentemente que lleguen a perder su significado, y en los labios de gente insincera pronto pierden su valor. Pero esas conversaciones forman un gran contraste con las que se oyen entre los occidentales. Desde los días de los patriarcas hasta los de los apóstoles, la conversación diaria entre los judíos incluye muchas referencias a la deidad. Sin duda que había labios insinceros que pronunciaban el nombre de Dios descuidadamente, pero cuando esta costumbre practicada por gente de Dios. ¡Qué hermosa era! En el libro de Ruth, encontramos muchos ejemplos de tales conversaciones. Uno de ellos es, cuando las amigas de Noemí exclamaron, bendito sea el Señor. Ruth 4, 14. Sería bueno que los cristianos modernos usaran el nombre de Dios en sus diarias conversaciones. Uso de lenguaje figurado y expresiones exageradas. La manera oriental de hablar, frecuentemente es para registrar gráficamente que se quiere dar a entender, o quizá demostrarlo. Lucas nos da buen ejemplo en su relato de las experiencias de Pablo. Descendió de Judea un profeta, llamado Agabo, y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo dueño es este cinto. Hechos 21, 10 y 11. Si Juan el Bautista hubiese hablado como algunos oradores de Occidente, hubiese dicho, vuestras pretensiones a la virtud y nacimiento, exceden grandemente vuestra práctica actual de la virtud. Siendo un oriental legítimo, él dijo, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, que puede despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3, 7-9. El mucho uso de figuras en el idioma en la enseñanza y conversación hacen del libro un típico libro oriental. Los orientales con frecuencia hacen declaraciones que para occidentales parecen exageraciones inmerecidas. Un hombre dirá a otro: lo que te digo es cierto, si no, me corto el brazo, o si no, dirá, te prometo esto, y si no cumplo mi promesa, me sacaré el ojo derecho. En aquellas tierras nadie soñará siquiera que tal resolución pueda llevarse al cabo. Esas expresiones simplemente quieren decir que el que las dice, es persona seria. Los orientales pueden muy bien apreciar lo que Jesús daba a entender cuando decía: por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mateo 5, 29 y 30. Muchas de las expresiones de Jesús deben entenderse a la luz de las conversaciones diarias de su tiempo. Aquí tenemos algunos ejemplos, mas os digo, que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19, 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Mateo 23, 24. Y, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Mateo 7, 3. Al leer estos pasajes de la Escritura, los occidentales deben recordar el afecto de los orientales por la hipérbole, tratando asuntos delicados en compañía mixta. Los que visitan Palestina de todas partes del mundo, con frecuencia se ofenden por la manera como en las diarias conversaciones de los nativos, se incluyen asuntos de los que nunca se hablaría en círculos corteses occidentales. El oriental considera perfectamente propio hablar acerca de cualquiera cosa que sea natural en presencia de hombres, mujeres y niños. Y esto se hace en círculos sociales refinados. Una mujer respetable de la Tierra Santa no puede entender por qué algunos críticos de la Biblia han condenado la mención de ciertos pasajes escriturales que tratan asuntos que parecen una sinrazón para los occidentales. La historia que se relata en Génesis de los detalles concernientes al nacimiento de los gemelos, Esaú y Jacob, Génesis 25, 23 y 26, puede ser relatada en una asamblea en el Oriente, aun con más detalles, sin venir un sonrojo a ninguno de los presentes. Hace algunos cientos de años se hacía lo mismo en Inglaterra. Las mujeres van por agua. Tarea es de las mujeres el ir a traer el agua de los pozos y manantiales para los quehaceres hogareños. En la actualidad lo hay en muchas partes en Oriente, de la misma manera que lo hace cuando los relatos del Génesis hablan de la hora de la tarde, la hora en que salen las mozas por agua. Génesis 24, 11, las mujeres entrenan para este trabajo desde la niñez, pues Saúl y su siervo hallaron unas mozas que salían por agua. 1 Samuel 9, 11. El mejor tiempo para este trabajo era por la tarde, aun cuando algunas veces se hacía temprano por las mañanas. Cántaros de barro, Lamentaciones 4, 2, se usaban para este trabajo, los que tienen a veces una o dos asas. Ha sido una costumbre entre las mujeres siriacas, llevar el cántaro de agua en su hombro, aunque algunas lo llevan sobre la cabeza. La mayoría de las mujeres árabes en Palestina lo llevan sobre su cabeza. La Escritura nos dice que Rebeca llevaba su cántaro en el hombro, Génesis 24, 15. El llevar un cántaro al agua era costumbre universal de las mujeres. Debe haber sido un cuadro pintoresco verlas ir y venir con su cántaro graciosamente puesto en su cabeza o su hombro. Cuando Jesús dijo a dos de sus discípulos: id a la ciudad y os encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, Marcos 14, 13, ese era un modo fácil de identificar a una persona, porque no es nada común ver a un hombre llevar un cántaro con agua, porque esta es tarea de las mujeres. Cuando grandes cantidades de agua se necesitan, los hombres usan grandes sacos de piel de oveja o cabra para llevarla. Los cántaros se reservan para uso de las mujeres. No se deja nada en el pozo que pueda servir para sacar agua de lo profundo. Cada una de las mujeres que van a traer el agua, además de su cántaro, lleva una cubeta de cuero y una soga, suficientemente larga para bajarla hasta el nivel del agua.
La mujer samaritana a quien Jesús encontró en el pozo de Jacob, había traído todo esto, pero Jesús no tenía un equipo igual. De allí que ella le dijera, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Juan 4:11. En respuesta a su solicitud de que le diese de beber, ella la sacó del pozo y la dio a él. Vestidos y ornamentos. Los estilos de vestidos en las tierras occidentales sufren cambios constantemente. Por el contrario, en los países orientales, la manera de vestir actual es casi la misma de hace siglos. Hay un punto de vista prevaleciente en las tierras bíblicas, y es que está moralmente equivocado el cambiar cualquiera cosa antigua. Así el vestido predominante en Palestina en los tiempos modernos, excepto el de los judíos que han regresado a su tierra de varios países del globo, es tal como era en las épocas en que se escribió la Biblia. La ropa interior, túnica o camisa. La túnica, impropiamente traducido saco, era una camisa que se usaba junto al cuerpo. Se hacía de piel, tela de pelo, lana, lino, y en tiempos modernos usualmente de algodón. La forma más sencilla era sin mangas, y llegaba hasta la rodilla y algunas veces al tobillo. La gente bien la usaba con mangas y hasta el tobillo, tanto las mujeres como los hombres las usaban. Véase Cantares 5:3, aun cuando sin duda había una diferencia de estilo y modelo en lo que ambos usaban. Entre las clases pobres, la túnica era la única prenda de vestir usada en verano. Las personas de más alta clase usan solamente la túnica en el interior de su casa, pero no la usaban sin llevar una vestidura encima cuando estaban fuera de casa, o cuando recibían alguna persona. El término desnudo en la Biblia se usaba cuando el hombre vestía solo la túnica. Isaías 20, 2-4, 1:8, Juan 21, 7. De la persona que iba vestida de esa manera escasa, se decía que iba desnuda. Por regla general los judíos en tiempo de Cristo al menos tenían un cambio de indumentaria. Un hombre era considerado pobre si tenía solo un vestido. Juan el Bautista decía a los que le escuchaba: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Lucas 3:11. Y Jesús envió a los 12 en misión evangelística y sanadora. Les dijo que no llevaran 2 ropas de vestir. Mateo 10:10. La túnica que Jacob dio a José, Génesis 37:3, fue, según la Septuaginta y la Vulgata, según la traducción en español, una ropa diversos colores. Pero la expresión hebrea usada aquí es la misma que se usa para el vestido que usó Tamar, la hija del rey David, traducida en griego y latín como un vestido con mangas, segundo Samuel 13:18. Por esta razón muchos de los eruditos bíblicos creen que la ropa de Jesús era una túnica larga con mangas. Las clases trabajadoras por lo regular usaban túnicas cortas, mientras que la aristocracia usaba túnicas largas con mangas también largas. Era una distinción para José el usar la túnica de los aristócratas. Sin embargo, algunos se inclinan a pensar que era un manto que usaba sobre la túnica. El vestido de Jesús sobre el que los soldados echaron suertes, una túnica sin costura, Juan 19:23. Siempre se ha hecho referencia a él como un manto, pero esto no es correcto porque no era su vestido exterior, sino su ropa interior. Desgraciadamente las tradiciones han sido responsables de esta idea errónea. La túnica exterior. En los tiempos bíblicos había una túnica más suelta y más larga, que algunas veces se usaba, pero no por la gente común. La Escritura indica su uso por los reyes, 1 Samuel 24:4, por los profetas, 1 Samuel 28:14, por los nobles, Job 1:20, y algunas veces por los jóvenes, 1 Samuel 2:19. Algunos eruditos bíblicos piensan que era un tercer vestido, es decir, aparte de la túnica acostumbrada y la capa exterior. Pero otros han pensado de esto como de un manto especial que se usaba sobre la túnica, y ésta puede haber tomado el lugar de la capa. El cinto. Si la túnica no se sujetaba con un cinto, podía estorbar, no permitiendo andar libremente. Así es que siempre se usa un cinto cuando se sale del hogar para hacer cualquier. Hubo antes y hay actualmente 2 clases de cintos. Uno era la variedad común, hecho de cuero, por lo regular de 15 centímetros de ancho y equipado con broches. Esta era la clase de cinto usada por Elías, segundo Reyes 1,
8, y por Juan el Bautista, Mateo 3, 4. El otro es de una clase más costosa. Es de lino, aunque algunas veces era de seda o de material bordado. Es generalmente de ancho, como de una mano. El cinto sirve como una faltriquera donde se guarda dinero, segundo Samuel 18, 11, y otras cosas que se necesitan, Marcos 6, 8. El cinto se usaba para afianzar la espada de la persona a su cuerpo, primero Samuel 25, 13. Por eso el cinto era una parte muy necesaria en el vestuario del hombre. En las Escrituras con frecuencia se hace un uso simbólico del cinto. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, «Estén ceñidos vuestros lomos», Lucas 12, 35, es como si hubiese dicho, «Sed como hombres que tienen una gran carrera que hacer, recoged vuestras ropas, asegurándolas con el cinto, para que nada os impida vuestros pasos». En lenguaje bíblico estar ceñidos quiere decir, estar listos a la acción. El profeta Isaías habla de que será la justicia cinto de los lomos del Mesías cuando él gobierne el mundo, Isaías 11, 5. Y Pablo describe la verdad como cinto del cristiano en su lucha con Satán, Efesios 6, 14. El manto o la capa. El vestido exterior que los aldeanos palestinos usan, es una larga que serviría a los occidentales de abrigo. Se fabrica de o pelo de cabra y algunas veces de algodón. Es de color café oscuro de diferentes tonos y con tiras blancuzcas perpendiculares, como abrigo contra el viento y la lluvia, y como cobertor por las noches. Es un cuadro más o menos común el ver a un hombre andando en un día caluroso, llevando su pesada capa. Y si se le pregunta por qué la lleva, su contestación será, lo que resguarda del frío, resguarda también del calor. Fue este vestido o capa exterior la que usó Elías para abrir aguas del río Jordán cruzándolo en seco con Eliseo. Luego, al transportado al cielo, su capa vino a ser propiedad de Eliseo, segundo Reyes 2, 8-13. Los 3 jóvenes hebreos que fueron arrojados al horno ardiendo, estaban ataviados con sus mantos, así como de sus capas y otro vestido, Daniel 3, 21. La ley de Moisés contenía un mandamiento explícito acerca de este vestido exterior. Dice la ley, si tomares una prenda de vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se la volverás, porque sólo aquello es su cubierta, es aquel el vestido para cubrir sus carnes, en el que ha de dormir, y que cuando él a mí clamare, yo entonces le oiré, porque soy misericordioso. Éxodo 22, 26 y 27. La necesidad de este mandamiento se entiende fácilmente se sabe cómo el manto se usaba por la noche. El acostarse por la noche es un asunto muy sencillo para los beduinos y labriegos. Esteras, alfombras o colchones se usan para acostarse, pero el huésped no provee nada. Cada persona provee lo propio que consiste en su manto. Estando su tejido muy apretado, es caliente, y si la persona duerme fuera en el campo, su abrigo lo resguarda aún de la lluvia es por causa de este vestido exterior, que es el abrigo del hombre por la noche, por lo que esta ley no permite a nadie tomarlo como prenda o garantía, porque ello le priva de conservarse en calor mientras duerme. Tal vestido, si se tomaba, tenía que ser devuelto antes de meterse el sol. El conocimiento de esta ley y su propósito ayuda a entender algunas de las aseveraciones de Cristo. En una ocasión dijo, y al te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. Lucas 6, 29. Esta orden fácilmente se entiende porque el vestido exterior sería el que con más facilidad fuera tomado por un ladrón. Pero en otra ocasión también dijo, y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa déjale también la capa. Mateo 5, 40. Un juzgado judío no consentiría que un vestido exterior le fuese quitado a manera de juicio por causa de la ley de Moisés a que se ha hecho referencia. Sin embargo, puede dictarse una sentencia sobre una ropa interior. Tales casos Jesús recomendaba ir la segunda milla dando también el vestido exterior. Debido al tamaño del manto, este servía para llevar varias cosas en él. El seno siempre se usaba para llevar granos o fruta. Jesús dijo, dad, y se os dará, medida buena, remecida, y rebosando darán en vuestro seno, porque con la medida con que midiereis, será vuelto a medir. Lucas 6, 38. Ruth pudo poner 6 medidas de cebada en su manto. Ruth 3, 15.
Así es que el vestido de encima servía para muchas cosas útiles. Turbante. Mucha atención al cuidado de su cabello prestaban los judíos en tiempos bíblicos. A las jóvenes les encantaba llevarlo grande y encrespado, Cantares 5, 11, y se enorgullecían de tenerlo grueso y abundante, segundo Samuel 14, 25 y 26. Los hombres de edad mediana y los sacerdotes ocasionalmente se cortaban el pelo, pero muy poco. La calvicie era rara y se sospechaba que cuando la había, era propicia a la lepra. Por eso cuando los muchachos dijeron a Eliseo: calvo, calvo, sube. Segundo Reyes 2, 23, usaban una maldición extrema, que el profeta siendo joven, posiblemente no estaba calvo. Los hombres no se cortaban la barba, sino que se la dejaban crecer bastante, segundo Samuel 10, 4 y 5. La barba se la ungían con aceite con frecuencia. Los judíos siempre usaban un turbante en público, porque en ciertas estaciones del año es peligroso en Palestina exponer la cabeza a los ardientes rayos del sol. Este turbante era hecho de material grueso y se pasaba varias veces en derredor de la cabeza. Eran algo parecidos a nuestros pañuelos y eran hechos de lino. Recientemente se fabrican de algodón. El patriarca Job y el profeta Isaías mencionan el uso de turbantes como tocado, Job 29, 14, Isaías 3, 23. En lugar de turbante, los árabes de Palestina actualmente usan un velo en la cabeza que llaman kafie, el cual cuelga sobre parte de su vestido. Sandalias. Los zapatos usados por la mayoría en tiempos del Nuevo Testamento eran sin duda lo que nosotros llamaríamos sandalias. Estas consistían de una suela de madera o de cuero, que se aseguraban a los pies con correas de cuero. Algunas personas usaban algo que se asemejaba a los zapatos occidentales. Con ellos el pie estaba completamente cubierto, o solo los pulgares quedaban de fuera. Tales zapatos se consideraban como una voluptuosidad, porque las referencias bíblicas al calzado indican el uso universal de las sandalias. En el Antiguo Testamento con frecuencia se hace mención de las sandalias. El profeta Amós dijo: porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. Amós 2, 6. Abraham habló de las correas de las sandalias, Génesis 14, 23. Las referencias del Nuevo Testamento a las sandalias son muchas. El ángel dijo a Pedro: cíñete y átate tus sandalias, Hechos 12, 8. Y Juan el Bautista se refiere a la agujeta o correa de las sandalias del Mesías, Marcos 1, 7. Diferencia entre el vestido de la mujer y del hombre. La ley de Moisés prohibía al hombre usar vestido de mujer, y la mujer usar el vestido del hombre, Deuteronomio 22, 5. Entre los árabes beduinos de Palestina hay un gran cuidado en que cualquier no imite la manera de vestir del otro. Un día un viajero descubrió a un hombre que se había puesto un vestido de mujer para hacer un trabajo pesado. Había sido alquilado para ser guía, pero tenía mucho cuidado de que ninguno de sus paisanos lo viera con traje mujer, y se escabullía tan pronto como podría para ponerse las ropas de hombre. La diferencia entre el vestido del hombre y el de la mujer se debe notar cuidadosamente. El vestido de la mujer se diferenciaba más del detalle que en clase. Debemos suponer que en cada caso sus vestidos eran un poco más bien acabados. Sin duda que las túnicas eran más largas, capas más largas, que la generalidad. Y si así lo hacían, puede decirse que tenía todo el derecho para ello, porque ellas solo hacían sus propios vestidos, sino también los de sus señores. El velo era la característica distintiva del vestido de la mujer. Todas las mujeres, con excepción de las criadas y mujeres de baja condición de vida, usaban el velo. Las mujeres, por lo general nunca se lo quitaban, a menos que estuvieran en presencia de los sirvientes y en muy raras ocasiones. Esta costumbre ha prevalecido entre los orientales hasta la época moderna. Cuando viajan, las mujeres echan hacia atrás el velo sobre la parte trasera de la cabeza, pero si ven que se aproxima un hombre, lo vuelven a su posición original. Así Rebeca, cuando vio que Isaac se aproximaba a su camello en la caravana, se cubrió la cara con el velo. Génesis 24, 64 y 65. Cuando la mujer está en su casa, no habla a un huésped sin antes ponerse el velo y en la presencia de doncellas. No entran en la cámara del huésped, más bien, permanecen de pie a la puerta,
haciendo saber al sirviente lo que desean. Es conveniente recordar que las prostitutas no usan velo. Hoy, como en tiempos antiguos, tanto las vírgenes como las mujeres casadas pueden verse llevando el velo en las tierras bíblicas. Las costumbres antiguas no se observan estrictamente por algunas mujeres musulmanas, porque actualmente van sin velo. Aun cuando la costumbre era que las mujeres usaran un velo que cubriera completamente la cabeza, cuando estaban en público, esta costumbre no se guardaba estrictamente entre las mujeres hebreas. Se les daba más libertad que la que se permitía a las mujeres árabes. Los egipcios vieron el rostro de Sara, Génesis 12, 14. Cuando estaba orando, Elí vio moverse su boca, 1 Samuel 1, 12. Cuando una mujer se bajaba el velo, estaba estrictamente prohibido a cualquier persona levantárselo, pero ella estaba en libertad para hacerlo si así lo deseaba. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5. La Escritura indica que las mujeres algunas veces exponían su a la vista. Las solteras eran siempre más idóneas para cubrirse el velo que las mujeres casadas. La cofia de las betlehemitas tiene bastante interés y nos da sobre las costumbres bíblicas. Constaba de dos partes. Primero había lo que podía llamarse una cachucha alta en cuyo frente cosían hileras de moneda de oro o de plata. Tenía que ser una honrosa circunstancia la que le hiciera compartir con alguien sus monedas. Si ella perdía una de ellas, quería decir que se atraería a mal por la pérdida, y se consideraba como una gran vergüenza, pues, la mujer de quien Jesús nos habla en Lucas 15, 8 y 10, solo había perdido una dracma que podía usarse para adquirir algunos artículos, sino que había perdido una parte de lo que su ornamento y que era también su dote. Se hacían reflexiones sobre su carácter. Segundo, estaba el velo que era una pieza grande quizá 2 metros y como de 1 y fracción de ancho. Se ponía sobre la cachucha de una manera que cubriera toda la cofia, con excepción de las monedas. La mayor parte de estos velos se fabricaba de lino grueso blanco. Algunos son bordados, mientras que están completamente cubiertos con trabajo de aguja. Ornamentos. Como regla general, los judíos no favorecían la extravagancia en el vestido, y había pocos adornos en ellos ornamentos. Algunos hombres llevaban un anillo en su mano derecha, o suspendido del cuello con un cordón o cadena. En aquel tiempo esta era una sortija con sello, y servía como la firma de la persona de su dueño, y por lo tanto no era usado como ornamento. Para ejemplos de anillos en la Escritura. Entre las mujeres había más deseo de adornarse que en los hombres. Pedro y Pablo condenaron el encrespamiento exagerado del cabello en la mujer, 1 Pedro 3, 3, 1 Timoteo 2, 9, y el uso de ornamentos posiblemente entraba en la costumbre. Los aretes en su tiempo eran usados por la familia de Jacob, Génesis 35, 4. Los zarcillos de oro de las mujeres israelitas contribuyeron para que Aarón hiciese el becerro de oro, Éxodo 32, 2. Estos zarcillos como se usan ahora en el Oriente tienen como principales patrones los que son en forma de bolas, pendientes largos, formas semicirculares o discos. En nombre de su amo, el siervo de Abraham llevaba 2 brazaletes listos para regalarle a Rebeca, Génesis la túnica exterior 24, 22. En años recientes estos se hacían de oro, plata o vidrio de color. En el tercer capítulo de la profecía de Isaías, hace una lista de muchos de los ornamentos femeninos. A collares y pendientes se hacía alusión en Isaías 3, 19. Ahora toman la forma de bolas, cuadros, o cilindros huecos. Las tobilleras que ahora tienen campanas y discos adheridos, también se mencionan en este capítulo, Isaías 3, 19. Actualmente son usados por las mujeres de los beduinos. Los joyeles de las narices que usan estas mujeres forman parte de la lista que hace Isaías de los ornamentos femeninos, Isaías 3, 21. Los amuletos se usaban en tiempos de Isaías, Isaías 3, 20, y aún se usan en el Oriente como un hechizo para proteger a la persona de varias clases de males. Vestidos especiales de los fariseos. Los fariseos en su vestido religioso, usaban 2 artículos de vestido,
Los que usaban otros judíos sí lo enfatizaron de una manera especial que llegó a ser su vestido distintivo. Uno de estos era la filatería. Consistía en una pequeña caja de metal, o tiras de pergamino que se aseguraban en las manos o en la frente por medio de ellas. Esta contenía pasajes de la Escritura que se referían a la Pascua y a la redención del primogénito de Egipto. Esta costumbre basaba en ciertas prevenciones. Éxodo 13, 9 y 16. Los judíos aún ponen en sus brazos y en sus frentes. El otro rasgo característico especial del vestido de los eran las franjas azules puestas en las esquinas del manto, como mandaba la ley mosaica. Números 15, 37, 38, Deuteronomio 22, 12. Los judíos usaban sus filacterias anchas y franjas largas, Mateo 23, 5. Fue por el orgulloso uso de estas cosas sin una apreciación de su valor, Jesús los condenó severamente. El vestido de Cristo. Como se vestía el Señor Jesucristo. Los artistas famosos han hecho un retrato famoso de él para nosotros, no siempre nos ha dado una idea exacta. Un escritor del siglo pasado ha tratado de describir su vestido. Merece un cuidadoso estudio. Él debe haber usado siempre sobre su cabeza el turbante, el tocado nacional usado tanto por ricos como por pobres. El turbante que él usaba era blanco probablemente, asegurado bajo su mentón por un cordón y por los lados caía sobre los hombros y sobre su túnica. Su turbante llevaba su cabello largo, y su barba sin rasurar. Su túnica, el vestido interior, era de una pieza y sin costura, por lo mismo era de algún valor, y probablemente le había sido obsequiada por alguna de las mujeres que le ministraban de sustancias. Sobre ésta llevaba el manto suelto y flotando. Este manto no era blanco, pero se ha dicho que emblanqueció durante la transfiguración. No era rojo, porque era el color militar, probablemente era azul, porque el azul era entonces común, o bien, pudo haber sido simplemente blanco con rayas cafés. En cualquier caso, Jesús tenía en las 4 esquinas de su manto, las franjas. Él usó sandalias en sus pies, como lo sabemos por Juan el Bautista, y cuando viajaba de un lugar en lugar, sin duda llevaba un cinto en derredor de su cintura, llevando un bastón en su mano. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la historia y cultura del mundo bíblico. Estamos agradecidos por sus oraciones y necesitamos de sus ofrendas. El privilegio es nuestro contribuir a su preparación ministerial.